Pues, ¿qué tal la participación de la doctora Karen? Al final estaba la experiencia, se le nota la experiencia en el tema que ella maneja. El tema del tratamiento de pico, como ella lo menciona y lo maneja, es un factor sumamente importante para la productividad de las aves. Entonces, invitarlos a que lo tomen en cuenta de manera más a profundidad. Por otro lado, antes de darle paso al siguiente ponente, recordarles la plataforma para las preguntas y recordarles también que todas las preguntas tendremos una sesión, una mesa de diálogo al final de la tarde, en donde se podrán recopilar todas las preguntas y de esa manera podremos tener una mesa mucho más nutrida. Entonces, les comparto un poco la información del doctor Carlos de la Cruz. Él es médico veterinario egresado de la UNAM, cuenta con un posgrado también en nutrición de la UNAM y formó parte del equipo de Previtep de los años 2006 a 2008, parte del equipo técnico en nutrición de Previtep. A partir del 2008 se integró al servicio técnico de Evonik, en donde ha tenido diferentes responsabilidades, como son área comercial, regionales y actualmente una posición, una responsabilidad global. Es gerente técnico senior de Evonik y él nos presentará su plática Optimización de la producción de huevo de gallina moderna. Adelante. Presentación. Gracias a todos por estar acá. Y sí, es un placer para mí cada vez que hay un evento en Tepa y soy honrado con la invitación. No lo dudo porque mucho de lo que hoy día aplico y discuto con la gente, hola doctor, discuto con la gente fuera de México, principalmente en Europa, es de lo que básicamente aprendí en esta zona. Bueno, la idea de mi plática es entrar aspectos básicos, es decir, tratar de recordar la importancia de la gallina y cómo se desempeña, cómo podemos lograr lo mejor de ella en función de sus características actuales. Bueno, la agenda que tenemos es básicamente dividido en tres temas. Es entender o recordar el tipo de gallina que tenemos y los retos que esta representa. Entender aspectos básicos que a veces por el día a día de la práctica tendemos a pasar por encima y tratar de poner todos estos aspectos de una forma holística que le llamamos para tener los mejores resultados en producción y pensando siempre en lo mejor para la gallina. Bueno, primero tenemos que tener en cuenta. Oh, perfecto. Hay que subirnos para una mejor visión. Primero recordar el tipo de gallina que tenemos hoy día. Está claro que es una gallina mucho más productiva y que tiene una persistencia en producción mucho mayor que el tipo de gallina que teníamos antes. Tenemos que hacer esta comparativa para también entender el tipo de manejos que tenemos, de los cuales tenemos que ser más cuidadosos. Por ejemplo, vemos que que las aves están picando un poco antes, a diferencia de las genéticas anteriores. Esta persistencia de producción se mantiene durante más tiempo. Las gallinas tienden a ser un poco más magras, más ligeras, obviamente dependiendo del estirpe. Esto obviamente tiene algunas implicaciones prácticas en el día a día, ¿no? Lo primero que vemos es en el consumo de alimento. El consumo de alimento, siempre hemos visto una pequeña depresión, una pequeña caída del consumo de alimento cuando las aves van a picar. Sin embargo, las aves de antes eran un poquito más o menos magras, tenían un poco de reservas de grasa. Al no tener esta reserva de grasa, las aves tienen que tener una mejor capacidad de consumo de alimento. Si estas aves en desarrollo, principalmente en desarrollo, no crearon esta capacidad de consumo de alimento, vamos a tener problemas para lograr el consumo de alimento adecuado.
porque estas aves ya no tienen esa reserva. Vemos cómo tenemos más temas de calidad de problemas de hígado graso, principalmente. Entonces tenemos que ser mucho más conscientes de los ingredientes que les damos a nuestras aves, sobre todo ingredientes altos en toxinas o la calidad de los aceites principalmente. Obviamente, el hecho de que las gallinas estén produciendo durante más tiempo, pues las cuestiones relacionadas a calcio, fósforo o calidad de cascarón se pueden ver afectadas por el tema de las reservas de calcio medular de las aves. Bueno, si dividimos la producción, bueno, el ciclo de la vida de las aves en dos fases, que sería la cría de la pollita y después la producción, vemos que hay que hay puntos específicos de gran estrés para las aves. Entonces son puntos donde tenemos que tener especial atención en el manejo, porque este manejo, como en la presentación anterior veíamos, puede tener repercusiones directamente sobre sobre la producción. Al hablar de las nuevas genéticas, también estamos asumiendo que la crianza va a tener una mayor importancia. Es decir, si no se llegan a los pesos en los tiempos adecuados, pues obviamente la producción no va a ser la adecuada. Yo les mencionaba que en producción hay una caída de consumo, sobre todo al inicio del pico de postura. Es importante el alimento de desarrollo. Muchas veces hemos enfatizado tanto llegar a los pesos adecuados en las semanas adecuadas que nos olvidamos perdón, enfatizamos mucho en los pesos y nos olvidamos de que hay un alimento muy importante que es el de desarrollo. Este alimento de desarrollo básicamente ayuda a desarrollar esa capacidad de consumo de las aves. Entonces es importante ver pesos, pero dejar los tiempos adecuados para que este alimento pueda permanecer o pueda estar presente. Porque muchas veces lo que vemos es que se alarga tanto el iniciador como el crecimiento y entonces el periodo de desarrollo queda muy limitado. Cuando llegamos a la parte de producción, lo que les mencionaba, la caída de consumo de alimento es un gran tema y el mismo hecho de llegar a pico de producción es un reto para la gallina. O sea, demasiadas cosas están pasando o pasaron a nivel hormonal que son aspectos que hay que tener en cuenta. Entonces, el mejor alimento de todos los que preparemos, ese es el que tiene que estar presente en este momento. Les mencionaba el tema del hígado. El hígado empieza a sufrir mucho deterioro desde la semana 40, más o menos, y es básicamente por aspectos de calidad de ingredientes, ¿no? El tema de oxidación de grasas, el tema de qué calidad de grasas estamos dando a nuestras aves, etcétera. Entonces es muy importante cuidar el hígado porque va a tener consecuencias claras. También tenemos temas de absorción de nutrientes. A mayor edad de las aves, las aves pierden esta capacidad. Entonces tenemos que procurar que la absorción de nutrientes esté garantizada. Y obviamente esto conlleva algunos aspectos relacionados al propio huevo como tal, que sería la calidad del producto, ¿no? Tenemos mayor número de huevo sucio, mayor número de huevo de cáscara débil, también asociado al tamaño de huevo. Obviamente, si tenemos un huevo muy grande, tenemos un cascarón más débil. Entonces, son aspectos que tenemos que tener en cuenta para, a su vez, hacer los ajustes necesarios en la formulación. Es decir, no podemos tener exactamente el mismo alimento al inicio de la producción porque las necesidades al final de la producción son otras. Les decía que hay que regresar a lo básico. Y algo muy importante y sobre todo muy relevante en la región es que cuando hablamos de alimento, no estamos hablando de precio de alimento. Es muy claro escuchar, ok, hago un cambio en la fórmula
¿qué implicación va a tener en el alimento? Las evaluaciones se tienen que hacer a lo largo de evaluaciones económicas se deben de hacer al final de la producción, obviamente teniendo las mejores prácticas en relación a grupos de control, ese tipo de cosas que al final tienen más importancia que el precio mismo. El precio mismo puede ser un aspecto relativo, porque si hacemos cambios de la producción pensando en precio, muchas veces podemos afectar a la gallina misma. Me gusta mucho presentar este tipo de diapositivas porque nos ayudan a entender el tipo de animal que tenemos enfrente, ¿no? En particular la gallina, pues ustedes en la región trabajan con ella, saben el tipo de animal que hay que prepararla durante todo un periodo muy largo. La crianza es muy importante, también la producción para llegar a este número de huevos en la edad de la vida, en el total de la vida del animal. Pero también tenemos al pollo, ¿no? El pollo es un sprinter que tiene unas necesidades específicas, que va a consumir alimento como sin parar, básicamente. Entonces, no, son especies totalmente distintas y a las cuales hay que tenerle sus necesidades específicas. Pero una de las cosas que me gusta enfatizar de las gallinas, que a diferencia de los pollos, por la selección genética que se hizo, básicamente lo que logramos con los pollos es el sensor de saciedad se eliminó. El pollo sigue consumiendo, 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 y es por eso que tiene bueno, y mejoraron obviamente la capacidad de conversión alimenticia, etcétera. Esa es su característica principal. Entonces es muy difícil controlar o tener aspectos que podamos conocer o que dependan de nosotros para controlar su consumo. Básicamente el alimento que le demos lo va a consumir. Y la gallina no ha perdido esa capacidad o ese sensor de la saciedad. ¿Y de qué depende ese sensor de la saciedad que se active o se desactive, que siga consumiendo alimento? Básicamente de tres aspectos, y esto es muy importante porque de ello depende el consumo de alimento de las aves. Entonces tenemos que es la densidad energética del alimento, la temperatura ambiental y la producción. Obviamente si las aves están en un momento de producción muy alto, van a tener mayor necesidades de consumo, a diferencia de si no lo están. La temperatura es un factor muy relevante y obviamente la densidad energética del alimento. Entonces, hay tres principios básicos de la nutrición de la gallina que tenemos que tener en cuenta. El principal elemento es que las gallinas consumen alimento primeramente o principalmente para cubrir sus requerimientos de energía. Es decir, si las gallinas no tienen el nivel adecuado de energía en sus dietas, van a seguir consumiendo y consumiendo. Y aunado a eso, tenemos temperaturas bajas, por ejemplo, van a seguir consumiendo para cubrir esas necesidades. Número dos, el consumo de energía puede ser controlado por la temperatura, es decir, la temperatura influye directamente al consumo de alimento. Si a mayor temperatura, menor consumo de alimento y viceversa. Entonces, de ahí la importancia de conocer la temperatura en las cuales nuestras aves están alojadas. Y obviamente considerar todas estas variaciones que tenemos durante el día, etcétera. Y por último, el tamaño del huevo. Siempre pensamos que la producción es el principal indicador de si nuestro alimento está cumpliendo las necesidades. Siempre observen el tamaño del huevo. El tamaño del huevo es el elemento más sensible de la producción y al final está relacionado con consumo de alimentos y de energía, aunque en menor medida, hasta que el requerimiento máximo de tamaño se logre. Esto es muy importante. Y entonces tenemos ecuaciones para determinar el consumo de alimento. Básicamente, estas consideran el peso corporal del ave, el crecimiento o la producción y la temperatura. Es decir, estos son factores importantes que tenemos que tener siempre en cuenta cuando hablemos de requerimientos.
Yo les hablaba que el tema del precio de los alimentos no es relevante y que nunca hay que hacer cambios en función de ellos, porque claramente claramente hay un efecto, en producción. Hay un momento donde la gallina sigue sigue aportando las kilocalorías necesarias que requiere para un nivel necesario de producción óptimo, pero después hay un punto de quiebre. Por ejemplo, en este ejemplo, a mayor temperatura, estos son megajoules, a mayor temperatura, el consumo disminuye, pero llega un momento donde ya no es así, donde la conversión alimenticia se cambia, ¿no? Aquí también tenemos en temas de producción de huevo, en la línea azul, y tamaño de huevo, y vean cómo cuando tenemos 12.4 megajoules, el desempeño ya no es el óptimo. Entonces tenemos que siempre pensar que en la correcta densidad de nutrientes, eh, para optimizar el crecimiento de producción y asegurar la eficiente utilización de nutrientes. Y aspectos económicos también siempre es importante evaluar, pero sobre todo no tanto el costo del alimento, tenemos que evaluar el costo de alimentación por ave. Por ejemplo, en el ejemplo que veíamos anteriormente, muchas veces vemos que cuando los precios suben, lo lógico, lo natural que vemos, no es lo lógico, pero es lo que vemos, es la reducción de kilocalorías para compensar ese aumento de precios. Y entonces pensamos, ok, tengo el costo más bajo de dieta, pero no necesariamente tengo el margen más elevado. Entonces tenemos que siempre considerar el costo de alimentación por ave para obtener el margen máximo de, de nuestras aves. Obviamente hay aspectos de la calidad del alimento que no podemos dejar de fuera, que es el contenido de los nutrientes de nuestros ingredientes, un alimento propiamente balanceado, es decir, que los requerimientos sean los adecuados para el tipo de gallina que tenemos, considerar factores antinutrimentales de las materias primas y, muy importante, la homogeneidad del alimento, ¿no? Algunas veces se da por sentado que no es nuestra labor, pero obviamente de esto va a depender también que el consumo, el consumo del alimento. Bueno, aquí desglosamos un poquito la importancia de cada uno de estos aspectos, pero bueno, no hace falta enfatizar el tipo de tecnología que tenemos hoy en día para analizar los diferentes materias primas. Básicamente tenemos las ecuaciones para los equipos NIR, donde podemos predecir, bueno, Isaías lo explicó de una manera excelente, donde básicamente no solo podemos predecir los valores de proteína o de química húmeda, también tenemos aminoácidos, y no solo eso, también podemos determinar factores antinutricionales o la calidad del procesamiento de las materias primas. Por ejemplo, si una materia prima tipo una soya integral tuvo una temperatura más elevada, hay pruebas o hay ecuaciones vía NIR que nos dicen, en función de eso, de ese procesamiento, cómo se vieron afectados los aminoácidos y entonces la digestibilidad de estos, ¿no? Y en función de ellos ustedes hacen esas adecuaciones. Es muy importante tenerlo en cuenta. Ya les hablaba un poquito de estos factores antinutricionales, que es básicamente considerar el procesamiento de todas las materias que pasen por un proceso de calor, sufren un cambio, ¿eh? Podemos pensar un poco en- en- en las pastas de soya, en las ollas integrales, pasta de canola, etcétera. Todas estas sufren, o harinas de carne, todas estas hay que evaluarlas en función de cómo cambiaron su composición de aminoácidos por ese procesamiento y la digestibilidad de ellas. También la detección de aminas biogénicas. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Ya les decía del sistema NIR que puede detectar el procesamiento, y básicamente no solo
puede detectar el efecto en los aminoácidos, también puede detectar si el ingrediente no tuvo la temperatura o el tiempo necesario para que los nutrientes sean digestibles, ¿no? Sabemos que hay pruebas en el campo, como es el inhibidor de tripsina o el KOH, etcétera, pero hoy con sistemas NIR todo esto es automático. Por ejemplo, el sobreprocesamiento podemos evaluar lisina reactiva. La lisina reactiva es un método que nos detecta cómo los aminoácidos se unen con los carbohidratos y esto dificulta la absorción de estos. Entonces nos permite evaluar ese tipo de cosas. Y bueno, es al final el balance correcto de los nutrientes, ¿no? Hablaba de las aminas biogénicas, sobre todo en las fuentes de origen animal, hay esta degradación de bacteria que produce estas toxinas, las aminas biogénicas, que no solo reducen palatabilidad, sino afectan directamente el intestino y el performance. Cuando hablamos de alimento balanceado, obviamente estamos hablando de ofrecer los requerimientos correctos, ni excesos ni menos de lo que necesita el ave, ¿no? Entonces es muy importante, por ejemplo, no pensar que nuestro alimento debe tener un nivel determinado de proteína. Las aves no tienen, las aves ni nosotros los humanos tenemos un requerimiento de proteína, tenemos requerimientos de aminoácidos. Entonces hay que considerar siempre trabajar con aminoácidos cristalinos para poder disminuir excesos de proteína. También hay aspectos hoy en día que estamos discutiendo mucho, el balance de fibra insoluble contra soluble. Hay aspectos de la fibra muy positivos que debiéramos de indagar más y aprovechar estas ventajas, sobre todo la fibra insoluble, y la parte de la fibra soluble, pues tratar de eh, entenderla un poquito más y trabajar con ella. Eh, eh, yo les decía que el tipo de ave que tenemos, este es un estudio muy interesante que básicamente son dos genéticas, la genética anterior de 1985 versus la genética actual. En punto anaranjado es la genética actual. Entonces nos indica el nivel de requerimiento para mayor masa de huevo. Vemos que el tipo de genética actual tiene un mayor requerimiento de aminoácidos en comparación del anterior. Entonces es importante tener esto en cuenta y no así en energía. Hay una gráfica similar a esto y no hay realmente cambios en términos de energía. Como les decía, la gallina puede compensar el tema o autorregularse en temas de necesidades de energía. El tema de la proteína es muy importante, no solo por temas de excreción del medio ambiente, el exceso de costos, etcétera. Hay una parte de la proteína que no se digiere y se queda básicamente en el intestino. Esta parte que se queda en el intestino, pues puede causar, bueno, además que puede ser alimento para bacterias patógenas, puede causar irritación en el intestino, puede crear pues putrefacción, se puede echar a perder, digamos, dentro del intestino y básicamente causa un imbalance de las bacterias del intestino. Entonces es muy importante siempre tener en cuenta el correcto balance de los aminoácidos. Hoy en día estamos migrando a la digitalización de todos los servicios, de todos los elementos de la nutrición y de la producción, ¿no? Hoy en día en la producción tenemos formas de colectar la información al momento, incluso nos dan alertas de estamos abajo de lo esperado, arriba, tamaño de huevo, etcétera. Y así estamos haciendo también temas de requerimientos óptimos para las gallinas y para los animales. Por ejemplo, con este tipo de software se puede crear programas de alimentación en función
considerando temperaturas, considerando objetivos de producción, todos los aspectos generales, por ejemplo, si las aves están en jaulas, si están en libre acceso, etcétera. Este tipo de software hoy en día están disponibles. Y no solo eso, también vincula los datos de producción directamente con la nutrición. Es decir, si habría que hacer un ajuste, se hace al momento. El tema, les decía que las aves no tienen un requerimiento de proteína como tal. ¿Por qué? Porque trabajamos bajo el concepto de proteína ideal, es decir, no tenemos un exceso ni ni menos de lo que las aves necesitan. Cuando trabajamos bajo estos conceptos, tenemos que también trabajar con aminoácidos digestibles, tratar de tener, utilizar la mayor cantidad de aminoácidos cristalinos disponibles en el mercado. Cuando yo empecé a trabajar, básicamente trabajamos con metionina y lisina. Hoy en día tenemos metionina, lisina, treonina, triptófano, valina e isoleucina. Esto quiere decir que tenemos la oportunidad de disminuir la proteína de una manera bastante razonable, es decir, dietas que a lo mejor normalmente pueden estar en 18% de proteína, podemos con isoleucina, podemos llegar hasta 13.5 o 14% de proteína, ¿no? Les vuelvo a repetir, no es, es solo un valor indicativo, pero hoy en día tenemos esa tecnología. Entonces, si los costos lo permiten, eh, ese tipo de ingredientes van a estar presentes. Y bueno, y esto tiene ventajas en términos de, em, de la productividad. Y no solo eso, también nos ayuda a controlar tamaño de huevos. Hay muchos estudios, me voy un poquito más rápido, hay muchos estudios donde básicamente utilizando estos 6 aminoácidos, pues se demuestra que la producción se mantiene, que las aves están bien, etc. No me voy a detener tanto en esto, solo es importante mencionar que nosotros a nivel de formulación siempre teníamos una limitante que era isoleucina. Y entonces isoleucina no nos permitía reducir realmente los niveles de proteína. Hoy en día está presente y esto facilita. Desgraciadamente también veíamos en la práctica que para poder reducir proteína, porque tenemos esto en mente, que es bueno para las aves, etcétera, lo que hacíamos era quitar el nivel de isoleucina y obviamente esto era perjudicial para la producción. Entonces hoy día entra isoleucina y después entran los otros aminoácidos, porque isoleucina se volvía el tercer aminoácido limitante después de treonina, el cuarto aminoácido limitante después de treonina. Entonces es importante recalcarlo eso. También tenemos, una de las ventajas es, también nos ayuda a controlar tamaño de huevo. Les decía anteriormente que el tamaño de huevo está relacionado directamente con el consumo de aminoácidos y consumo de proteína. Y es importante hasta cierto punto controlar el tamaño de huevo, porque hay un momento donde el tamaño de huevo se relaciona con una cáscara, un cascarón mucho más frágil. Y entonces al hacer el conteo de cuántos huevos vendibles tenemos, siempre es mejor estar en tamaños medianos y grandes y no extra grandes. Y un poco estos conceptos de proteína ayudan a- a lograr mejor o mayor número de huevos vendibles, que al final es un objetivo. En Europa, esto sí es muy europeo, pero bueno, para que vean lo que se está discutiendo. En Europa, por cuestiones ambientales y por cuestiones de que no quieren utilizar o no tienen propia producción de harina de soya y dependen básicamente de Brasil, se están planteando la necesidad de no tener soya o pasta de soya en las dietas. Y hoy día, gracias otra vez a isoleucina y los otros aminoácidos en el mercado, esto es factible. Y otra de las ventajas es que también podemos aumentar al utilizar otras materias primas, básicamente en este ejemplo es girasol y pasta de canola, aumentamos el nivel de fibra. Yo les decía anteriormente que el nivel de fibra no necesariamente es malo. Cuando yo estudiaba, recuerdo que se hablaba de que la fibra
era mala, después empezamos a decir, ok, 5% está bien. Hoy estamos hablando de entender las fracciones de fibra soluble versus fracciones de fibra insoluble. Hay un tipo de alimento que se está utilizando en algunas regiones, que a lo mejor puede ser interesante para ustedes, sobre todo hoy lo discutíamos en aspectos de brotes, después de estas pelechas que estamos forzados a hacer, que a lo mejor pueden ser importantes. Se llama alimento de prepico, es decir, el alimento que se da después de prepostura al primer huevo hasta la semana 50, perdón, hasta la semana 25, o el equivalente, que es el 50% de la producción, cuando las gallinas están al 50% de la producción, es decir, a la semana 25. Y es un alimento que estimula el consumo, porque vamos a dar menor nivel de energía. Como decíamos antes, la energía es el que nos ayuda a regular el consumo. Disminuimos el nivel de energía, nos ayuda a aumentar el consumo de alimento y vamos a tener mayor nivel de aminoácidos. Eso es un alimento que empuja directamente la masa de huevo. Es en muchas de las ocasiones una consecuencia del tipo de ave que tenemos en producción, que, como les decía anteriormente, ya no tiene estas reservas energéticas, o cuando no se crió de manera correcta. Pero bueno, puede ser interesante bajo algunos aspectos. Esto les hablaba ya un poco del tipo de fibra soluble disponible. Esto me lo voy un poquito más rápido. Y bueno, tamaño de homogeneidad del alimento es muy importante, no dejarlo fuera. Correcta distribución de la partícula, muy importante para mejorar el consumo. Algunas recomendaciones, creo que no es necesario ahondar en ellas, simplemente recordar que esto favorecerá el consumo, sobre todo evitar alimentos totalmente harina, porque eso es muy difícil para las aves consumir. Bueno, estos son los aspectos importantes que no hay que dejar nunca de lado para tener la mejor calidad en el alimento. El último aspecto, las pérdidas de productividad ocurren en el intestino. Esto es importante por aspectos de balance de las bacterias que tenemos que tanto las aves como nosotros tenemos. Y bueno, es un círculo vicioso donde comienza con una caída de consumo, después los requerimientos los requerimientos incrementan porque hay algún patógeno que entra en función, o se hace más presente, hay daño intestinal y hay mayores necesidades de nutrientes para el sistema inmune. Y claramente esto va a hacer que tengamos una necesidad mayor de nutrientes. Y bueno, al final todo esto es un efecto dominó, ¿no? Empieza con una agresión del intestino, pero uno tras otro en cuestión de problemas se hacen presentes. Por ejemplo, la movilización de nutrientes, el crecimiento de bacterias oportunistas, como puede ser el caso de E. coli, pueden causar problemas directamente en la producción. Obviamente vamos a tener diarreas, huevo sucio, y otra vez se deprime el consumo de alimento y las consecuencias en producción son claras. También el tema presente de enteritis necrótica, checar niveles de Clostridium. También Clostridium en particular, hay un ciclo vicioso en términos de que si hay algunos factores presentes, este Clostridium vive muy bien bajo ciertas condiciones, como podrían ser niveles altos de proteína, como podrían ser la presencia de coccidia, obviamente en las producciones, etcétera. Hablábamos un poquito de la importancia de las bacterias oportunistas, que cuando
el sistema inmune está deprimido, obviamente siempre se hacen presente y causan problemas en la producción directamente. Y bueno, salmonela está claro que muchos de los casos no solo es de interés de la producción, también es de interés de consumo humano. Ahí hemos hecho algunos estudios, sobre todo en la utilización de probióticos, donde se reta directamente el uso contra salmonela y cómo las aves responden. En este tipo de estudios, básicamente hay un periodo de adaptación, se les da hay un reto con salmonela y ahí se compara contra tratamientos con un determinado nivel de probiótico. En este caso es un efecto de un bacilo y vemos que en este caso vemos el efecto esperado, que básicamente la, la, el, la salmon- el control se hizo presente, es decir, tenemos el primer tratamiento afectado en comparación a los demás, es decir, también hay una respuesta en producción. Pero lo que me parece más interesante es cuando hacemos análisis, y creo que este tipo de estudios siempre tienen que estar acompañados con análisis de conteo bacterial directamente en intestino en el ciego y ver la presencia de estas bacterias, ¿no? Por ejemplo, vemos una menor cantidad de salmonela cuando, cuando se añadió un determinado nivel de un probiótico. Bueno, a manera de conclusión, perdón que me fui un poco rápido al final, simplemente tener una visión integral de las cosas, es decir, no va a haber nunca un producto que nos resuelva todos los problemas de la granja, ni un ingrediente, etcétera. Es decir, tenemos que conocer de la forma más óptima nuestras materias primas, eso me parece que es básico. Pensar siempre en este concepto de reducir proteínas en los aspectos positivos, dejar de pensar en proteína como tal, pensar más en requerimientos de aminoácidos y por tanto que se orillen a utilizar los aminoácidos disponibles en el mercado. Estos conceptos de fibra soluble e insoluble van a venir mucho más porque cada vez vamos a utilizar menos pastas de soya, vamos a utilizar más subproductos, tenemos que analizar más este tipo de materias primas en lo general porque vamos a tener requerimientos de uno u otro. Y bueno, a ayudarse de los probióticos. Para mí es de los probióticos, ácidos orgánicos, de la forma más natural que podemos apoyar a la gallina en su desempeño. Muchas gracias. Gracias por la invitación.